Amigos, un gusto como siempre poder saludarles. Qué bueno que nos acompañan esta noche entre todos. Estaremos hablando de las campañas, cómo vamos, en qué punto estamos ahora. Y bueno, como usted sabe, arrancando ya la tercera semana de 8. Así que la invitación para que se queden con nosotros. Amigos, como siempre, bienvenidos, y ya les adelantábamos el programa. Estamos entrando precisamente a la tercera semana de las campañas para gobernador aquí en el Estado de México, y le agradezco en esta ocasión que nos acompañe aquí en el estudio al maestro Saúl Mandujano Rubio, consejero del Instituto Electoral del Estado de México. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Lupita, buenas noches, gracias por la invitación. Oye, pues un momento muy intenso, muy interesante además en el Estado de México con este tema de las campañas. Son simplemente 8 semanas, se acortó el periodo, la gente decía ya queremos que sea menos y finalmente se recorta, ¿no? Sí, lo dijiste muy bien, las campañas duran 59 días, estamos iniciando la tercera semana, ya van 14 días de campañas electorales y terminan el 31 de mayo. ¿Cómo vamos? Son campañas interesantes. Recordarás que en este momento hay 7 candidatos, 5 candidatos postulados por partidos políticos o coalición y 2 candidatos independientes, de manera que la intensidad de las campañas irá incrementándose en la medida en que avance el proceso electoral. Creo que es un proceso competido, reñido, en donde a la autoridad le toca hacer su trabajo. ¿Cómo van en estos temas la relación del INE, la colaboración con ustedes en el Instituto Electoral? El INE y el IEM suscribieron un convenio de coordinación y colaboración y se firmó también ya un anexo técnico. El anexo técnico es el que le da, digamos, la parte operativa a este convenio. Es una tarea de coordinación entre el INE y el IEM. Hay algunas actividades atraídas por el INE, que ahorita iremos planteando cuáles son. Y el IEM pues tiene la responsabilidad de organizar el proceso electoral con base en un mecanismo de cooperación con el INE. Vemos que están las campañas ya todo lo que dan, a pesar de que acaban de empezaron a tambor batiente, como se dice, y mientras nosotros vemos que están las campañas, mientras nosotros vemos que hay alguna reunión, algún evento, alguna declaración, ¿qué hace el organismo? ¿Qué hace el instituto? Si me permites, Lupita, esta oportunidad que nos das de poder narrar cómo va el proceso electoral me permitiría iniciar diciéndote que el IEM determinó un tope de gastos de campaña. Sí. Este tope es una fórmula aritmética que al instituto no le corresponde modificar. El tope se calcula con un factor que es un porcentaje, el 0.34 de la unidad de medida y actualización, el llamado UMA, por el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral. Esta fórmula fue que el 0.34% son 25 pesos aproximadamente de UMA, por más de 11 millones de electores. El tope de gastos fue de 285 millones de pesos. Es el tope de gastos, es el techo de lo que pueden gastar los partidos políticos o los candidatos en una contienda como esta. Pero no significa que esa cantidad el instituto se las entregue a los partidos políticos. Sí. En total, el instituto entregó a los partidos 203 millones de pesos para gastos de promoción del voto, que es los gastos de campaña. De manera que los partidos no tienen una cantidad asignada por el INE que pueda sufragar el total del tope de gastos de campaña. Ese tope parece excesivo, yo creo que sí es excesivo. Es una fórmula anticuada, es una fórmula desfasada, pero es la fórmula legal. Si la comparamos con la fórmula a nivel federal, el tope de gastos de campaña en el Estado estaría por debajo de los 60 millones de pesos, sí. Es decir, un poco más de 230 millones de pesos menos de lo que calculó el IEM. Pero repito, es la fórmula prevista en el Código Electoral del Estado de México. Tendría que modificarse, ¿no? La fórmula debe cambiarse. Es una fórmula anticuada, desfasada y nada ajustada a la realidad. Decía yo al principio que la ciudadanía pedía que se recortaran los tiempos de las campañas, pero también la gente pide que se gaste menos. Sí, y es una demanda legítima. Yo creo que en las campañas hay una serie de temas en donde los partidos ya no gastan. Por ejemplo, ya no gastan en la promoción por radio y televisión porque es una prerrogativa de acceso gratuito. Sí. Y eso era, digamos, el costo
más sustantivo de las campañas electorales. Ya no gastan donde en más eso. se les iba el dinero, ¿no? Exactamente. Y se han venido ajustando una serie de temas en materia de financiamiento. Creo que un tema que se debe de revisar es el gasto en campañas electorales. Hay iniciativas, me parece que ya Nueva Alianza está inquieta y ha presentado una iniciativa para reducir el gasto de topes de campaña, y yo creo que sí es necesario disminuirlo, bajarlo. No te diría que a la mitad, incluso podría revisarse la fórmula y ver el modelo federal. Tal vez valdría la pena importarlo y traerlo al Estado de México. Qué bueno que tocas este punto de bajarlo a la mitad. Algunos, bueno, no algunos, sino los candidatos, lo que vimos hace apenas unos días fue que se comprometían a gastar la mitad. Es lo que dijeron en campaña, ¿no? Fue el compromiso. Así lo hicieron. Así lo hicieron. Es decir, que no se van a gastar toda esta cantidad que nos habías mencionado. Los partidos presentaron un compromiso, incluso en la sesión del Consejo General hicieron entrega de este compromiso por escrito, en donde ellos manifestaban su intención de solo gastar la mitad del tope de gastos de campaña. Es una medida de buena voluntad. El instituto no tendría facultades para sancionar si rebasaran ese tope, porque la fórmula legal sigue vigente. Entonces, nosotros recibimos con agrado que los partidos declaren que tienen intención de gastar solo la mitad, pero no habría manera de sancionar si gastaran más de ese porcentaje. O sea, no estaríamos acusando a tal o cual porque rebasó los topes de gasto de campaña, porque tiene un margen, ¿no? Los partidos pactaron, en este compromiso hay una cláusula donde disponen que sería motivo de sanción si alguno de ellos gasta más de los 140. Es una carta compromiso que hicieron varios partidos políticos. Pactaron una posible sanción, pero te diría que... si se va la ley, pues no. Si se va la ley, el instituto diría legalmente pueden gastar más de 140 millones de Oye, pesos. pero si la pueden hacer con ese dinero, significa que no lo necesitan todo, ¿no? Y que podríamos pensar en el futuro en que se vayan nada más con esa cantidad. Es un buen punto de salida. Yo creo que había que tomarles la palabra y decir, el próximo proceso electoral hay que revisar la fórmula de tope de gastos y ajustarla y ponerla más congruente con la realidad. Otro de los asuntos muy importantes que hemos revisado, Saúl, es el tema de la propaganda gubernamental. ¿Qué se vale, qué sí se vale? Se había mencionado mucho este tema de lo que estamos viendo, de lo que se está presentando precisamente al electorado. Es un buen tema. El artículo 134 de la Constitución General determina la necesidad de que haya una ley que reglamente precisamente lo referido a la propaganda gubernamental, y esa ley sigue estando pendiente. Creo que ahí los legisladores nos deben ya el marco secundario o la norma secundaria que actualice y que opere bien esa medida. ¿Qué pueden hacer con base en el 134? Bueno, la propaganda gubernamental está muy limitada, solo pueden hacer uso de esta prerrogativa para difundir programas, más que programas, todo lo relativo a educación, salud y, en caso de emergencia, lo de protección civil. Es un artículo que limita mucho la propaganda gubernamental. En otros ámbitos ya está muy acotada. Y lo que estamos viendo entonces sí está permitido en estos momentos por la ley. ¿Ustedes están atentos de lo que sale en los medios? Si estamos atentos, es una pregunta que me permite ponerle al ciudadano, al televidente, Lupita, que el IEM no tiene facultades sancionadoras, como sí las tiene el Instituto Nacional Electoral. El INE sí tiene una facultad sancionadora, tiene una comisión de quejas y denuncias. El INE sí puede aplicar medidas cautelares en radio y televisión. Nosotros iniciamos la queja, procesamos y turnamos el expediente a la autoridad competente. Puede ser el Tribunal Electoral del Estado de México o, si es una cuestión relativa a radio y televisión, al Instituto Nacional Electoral. Somos, digamos, una instancia que sustancia, que integra los expedientes de queja. Y los presenta al instituto. Y los presentamos al INE, en el caso de que sea una prerrogativa de radio y televisión la que dio motivo a la queja, o al Tribunal Electoral en otros casos. Medidas cautelares significa que si alguien está haciendo mal las cosas, se le pone un alto, se baja alguna información. Algunas medidas cautelares sí las podemos dictar, no las dicta el Consejo General, las dicta el Secretario Ejecutivo. Por ejemplo, la propaganda que aparece en espectaculares. Si es una propaganda
esté al margen de la ley, el partido que se sienta agraviado por esa propaganda presenta una queja, pide la medida cautelar y el secretario ejecutivo del instituto sí tiene facultades para dictar medidas sobre medios alternos, pero no sobre radio y televisión. Sobre radio y televisión le toca al INE determinar las medidas cautelares. Muy bien, pues continuamos con esto si te parece. Claro y que sí. antes vamos a este resumen de las actividades más importantes en el IEM. En conferencia de prensa realizada conjuntamente por el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de México, los titulares de ambos organismos coincidieron en que el acompañamiento que realizan en cada una de sus actividades garantizará que el voto que emitan los electores el 4 de junio cuente y se cuente. El consejero presidente del IEM, Pedro Zamudio Godínez, destacó que la coordinación INE-IEM da frutos, ya que cada una de las etapas que se han desahogado marcha en tiempo y forma, vigilando que lo programado en el calendario electoral sea cumplido con puntualidad. En sesión ordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México fueron aprobados los lineamientos para la organización de debates por parte del IEM, en el que quedan delineados los mecanismos para su adecuado desarrollo, a efecto de que la ciudadanía conozca los contenidos de las plataformas y propuestas de los candidatos que participan en la elección para renovar la gobernatura en la entidad. Asimismo, se consideró necesario fortalecer una campaña de comunicación para contribuir a evitar acciones que generen presión sobre el electorado, el uso indebido de programas sociales o la violación de los principios de imparcialidad y equidad. El Instituto Electoral del Estado de México celebró su 21 aniversario con la entrega de reconocimientos a 42 servidores electorales que cumplieron 10 y 15 años de labor ininterrumpida, a fin de incentivar el esfuerzo aportado para mantener al instituto como un organismo comprometido con el desarrollo democrático de la entidad y el país. Al evento asistieron la consejera electoral María Guadalupe González Jordán, los consejeros electorales Miguel Ángel García Hernández y Gabriel Corona Armenta, así como el consejero presidente del IEM, Pedro Zamudio Godínez. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México aprobó 3 acuerdos para establecer los mecanismos necesarios concernientes a la emisión del voto de mexiquenses que radiquen en el extranjero para el proceso electoral ordinario 2016-2017, para renovar la gubernatura de la entidad. En primer lugar, se determinó el número de boletas adicionales para la emisión del voto de mexiquenses que radican en el extranjero. En otro acuerdo, se definió la ubicación de la bodega electoral donde se resguardará la documentación y materiales electorales. Por último, se aprobó el personal que tendrá autorizado el acceso a la misma. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero regresamos rapidísimo. La invitación para que se queden con nosotros y tengan contacto a través de las redes sociales. Mi familia es la razón de mi vida. Nos divertimos, platicamos e intentamos salir adelante, siempre juntos. Participamos de las decisiones de nuestra comunidad, discutimos los problemas del país y de nuestro estado. Y si me lo preguntan, sí, iremos a votar. El próximo 4 de junio votaremos para renovar la gubernatura del Estado de México. A esta elección tú le das valor. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Si fuiste seleccionado como funcionario de casilla, un capacitador asistente electoral te visitará. Ábrele la puerta y escucha lo que tiene que decirte. Participa. Los mexiquenses te necesitamos. El próximo 4 de junio votaremos para renovar la gubernatura del Estado de México. A esta elección, tú le das valor. IEM, Instituto Electoral del Estado de México.
Estamos de regreso, qué bueno que continúan con nosotros y seguimos platicando de las campañas en el Estado de México. Saúl, te quiero preguntar sobre el tema de monitoreo a los medios de comunicación. ¿Cómo se trabaja? Me imagino que deben tener un ejército para estar monitoreando, para estar revisando quién sí cumple, quién no cumple, qué cosas está haciendo, qué información sí se mete, qué no se mete, todo esto que pues es un trabajo muy arduo, ¿no? Sí, fíjate, hace rato hiciste favor de preguntarme, Lupita, sobre este esquema de coordinación con el INE. Sí. En el anexo técnico que firmaron el INE y el IEM, hay un capítulo sobre monitoreo. Los monitoreos del IEM tienen valor para la fiscalización que el INE realiza a los gastos de precampaña y campaña. Nosotros no fiscalizamos, la fiscalización es una actividad exclusiva del INE, sí, pero sí monitoreamos. ¿Qué estamos haciendo? Tenemos 150 monitoristas en calle y 15 coordinadores o supervisores que se están encargando de fotografiar todos los espectaculares, la propaganda en medios alternos, cine, medios impresos, radio y televisión. Tenemos una empresa contratada que nos ayuda con ese monitoreo, pero en realidad ahí sí, el monitoreo que tiene valor para fiscalización es el del INE. El INE hace un monitoreo propio de radio y tele, también el INE monitorea medios alternos y nosotros tenemos un monitoreo que está en coordinación con el del INE. ¿Qué estamos haciendo? Los monitoristas del IEM salen todos los días, tienen una ruta asignada, esa ruta les permite a ellos verificar qué propaganda se encuentra en medios alternos, un espectacular, toman la fotografía y en tiempo real la fotografía se transmite a una plataforma del IEM que administra solo el IEM, pero que el INE puede acceder con una clave de usuario para conocer también ese tipo de testigos. El monitoreo del IEM lo conoce el INE, no te diría que en tiempo real, pero sí lo conoce a la brevedad, en un plazo de 24 horas. El INE conoce perfectamente bien el reporte de monitoreo del IEM. Sí están fiscalizadas las campañas, creo que son las más fiscalizadas en la historia del Estado de México. Oye, y bueno, esto da oportunidad para que los ciudadanos tengamos la certeza de que no va a haber como 50 espectaculares cuando nos reportan nada más 10, ¿no? Claro, nosotros hacemos un reporte todos los días de cuántos espectaculares se advierten en la vía pública, una aplicación electrónica diseñada por la unidad informática del propio IEM, valida la información para evitar duplicar la información, se depura todos los días y se sube a una plataforma que el INE también tiene manera de conocer. El espectacular puede permanecer varias semanas ahí, lo tenemos muy bien monitoreado, no lo estamos monitoreando diario a menos que cambie el contenido del espectacular. Sí. Ahora, quisiera preguntarte de los programas sociales también que han causado tanta polémica, ¿no? También este tema de qué sí se puede y qué no se puede, hasta cuándo, hasta dónde, qué se puede hacer. Es una demanda recurrente en el Consejo General. Los partidos políticos tienen mucha inquietud de que el manejo de programas sociales no rompa la equidad en la contienda electoral. Bueno, ¿qué ocurrió aquí? En el mes de enero, el INE ejerció la facultad de atracción que está prevista en la ley para emitir un acuerdo que blindara la equidad en la contienda y evitar el mal manejo de los programas sociales. Este acuerdo del INE fue modificado el 5 de abril, hace apenas 12 días. El INE modificó el acuerdo y ajustó. ¿Qué le agregó el INE al acuerdo? Es un acuerdo actualizado hace 2 semanas. Los programas sociales no se suspenden durante la campaña electoral, eso lo decide la legislatura de cada estado. El Estado de México decidió suspender un poco más de 30 programas sociales, pero dejó vigente la operación de 66. Esos programas sociales deben de operar de acuerdo con las reglas que están previstas en la norma para evitar un manejo electoral del programa. Lo que estamos haciendo es cuidar que los programas no se entreguen masivamente. Es decir, el INE en esta facultad de atracción determinó que los programas sociales no se pueden entregar masivamente porque eso podría romper la equidad y la igualdad de la contienda electoral. Estamos trabajando ahorita en un esquema de colaboración con la FEPADE para poder ampliar un convenio de colaboración que tenemos con ellos, para ir blindando la contienda electoral y evitar que el manejo
indiscriminado de los programas sociales pueda romper la equidad de la contienda. Se ha argumentado que no se puede suspender ciertos programas porque son en beneficio y son realmente muy importantes. Esto no se pretende que se haga, ¿no? Sí hay reglas, sí sabemos que si se puede, sí sabemos cómo se puede entregar, y si se tienen que entregar no hay mayor problema, no hay delito que perseguir. No se suspenden, pero sí se vigilan. Claro. ¿Qué se vigila? Que no se condicionen los programas sociales. O sea, a ver, vota por mí, te voy a dar tal cosa. Exactamente. Los programas no se interrumpen, pueden seguir operando. Esa determinación ya la tomó la legislatura del Estado de México. Dejó en operación 66 programas. Lo que se vigila es cómo operan los programas sociales. Que no se condicione el voto, que no se compre la voluntad ciudadana. Y el acuerdo del INE al que me referí hace un momento, sí, que fue actualizado el 5 de abril, tiene 17 acciones que van recomendando qué debemos cuidar como autoridad electoral. Y debemos cuidar que la operación del programa no condicione el voto a favor de un determinado partido político, porque los programas operan a nivel municipal, claro, estatal, no solo son a nivel federal, sino en los 3 ámbitos de gobierno, y se cuidan que los programas no tengan esta intención de manipular la voluntad ciudadana. O sea, todo se vigila que todo sea transparente, ¿no? A reglas de operación, y nosotros hemos solicitado información sobre cómo están operando programas sociales. ¿Qué pasa si alguien rompe esto? ¿Directamente se puede denunciar ante la FEPADE o ante qué instancia ocurriría? Sí, los partidos tienen la oportunidad de presentar una queja. Yo te decía hace rato que el IEM no sanciona, pero sí substancia los expedientes, sí, integra los expedientes y los tramita para que el tribunal pueda establecer la sanción. Y tenemos ya en la página del instituto, que es una obligación derivada del acuerdo del INE, una liga con la FEPADE para que se puedan denunciar. Si consideran que es motivo de un delito electoral, se puedan denunciar, y la página del IEM sirve como canal de transmisión, digamos, para que la FEPADE pueda conocer este tipo de denuncias. Es decir, que todas las instituciones están trabajando de manera pues muy cerquita, ¿no? Sí, y básicamente en 4 estados, que son los que tienen elección este año, opera este programa de blindaje de los programas sociales: Coahuila, Nayarit, Veracruz y por supuesto el Estado de México. Te quiero hacer otra pregunta, un tema también muy importante en esto del voto extranjero, que por primera vez se hace para gobernador aquí en el Estado de México, para elegir gobernador en el Estado de México. Ya están las boletas, tengo entendido que ya quedó listo todo esto, que ya está listo para enviarse, de hecho. Es una pregunta muy oportuna. Hoy por la mañana, un poco antes de mediodía, se recibieron las boletas para el voto en el extranjero en el Instituto Electoral del Estado de México, porque a la brevedad se tiene que empezar a enviar al extranjero un paquete electoral postal, el famoso PEP, donde va la boleta. La boleta electoral se tiene que enviar al extranjero porque la única manera de recibir el voto es vía postal. No tenemos otro mecanismo de recepción del sufragio, sino solo a través de correo. Y hoy por la mañana se entregaron ya las boletas al IEM para su distribución a los ciudadanos que viven en el extranjero. Poco más de 300 ciudadanos son los que hasta ahorita lograron concluir su inscripción, un poco más de 330 ciudadanos. Que es poco, ¿verdad? Y lo entendemos por la situación que está registrándose allá en los Estados Unidos. Sí, la expectativa inicial nos hubiera gustado que fueran más ciudadanos interesados en votar. De hecho, el número de boletas que se mandó a imprimir era el de la lista inicial con la que se hizo trámite para inscribirse en el voto foráneo, un poquito más de 500 boletas, 533 boletas. Oye, supongo que el número más importante está en Estados Unidos. ¿Qué pasa con otras partes del mundo, de los ciudadanos mexiquenses que están en el extranjero? ¿Hay buena respuesta? Básicamente Estados Unidos, tenemos votos en varias partes del mundo. En Europa hay algunos, ¿no? En Oceanía hay otros, pero sí, la respuesta no fue, digamos, tan atractiva como nos hubiera gustado que sucediera. Las condiciones quizá favorecieron poco a que se incrementara el interés de participar en esta elección. Es la primera vez que se vota desde el extranjero.
Es una buena experiencia, pero ojalá podamos construir un mejor escenario para las próximas elecciones de gobernador. Es importante incluir a las personas que están en el extranjero, dejan de ser mexiquenses, no dejan de ser mexiquenses. Había ahí alguna polémica, ¿no? De que por qué tiene que votar alguien que está en el extranjero si ya no tiene la realidad de lo que se vive de manera cotidiana en el Estado. Sí, recordarás que esta discusión generó un debate básicamente hace ya más de 12 años, cuando se votó por primera vez. Creo que hemos venido superando, Lupita, favorablemente esta, digamos, polémica. Hoy sí se reconoce que es un derecho pleno de los ciudadanos votar, aunque no se encuentren en su país. La limitación constitucional fue retirada ya hace varios años y creo que se ha avanzado para que puedan votar en mejores condiciones. Muy bien, pues vamos al comentario. Adelante. La migración es, en la actualidad, para nuestro país y para el mundo entero, una realidad que debe ser investigada, que debe ser conocida, sobre la que tenemos que tener cada vez más información. Durante mucho tiempo lo que nos preocupaba, lo que nos interesaba, lo que queríamos medir, era lo que pasaba con las personas que se iban y que cruzaban las fronteras. Queríamos saber en qué condiciones se iban, a dónde llegaban, qué era lo que hacían. Sin embargo, desde hace ya algún tiempo hemos notado la importancia de también poder conocer qué pasa con los que se quedan y en particular qué pasa con las familias y con las formas en que las familias se organizan y se estructuran para poder seguir funcionando a partir de la pérdida de uno o de varios miembros por la migración. En este sentido es que creemos que es muy importante dirigir la mirada de la migración en ambos sentidos, pensar en los que se van, pero también pensar en qué pasa con las condiciones de vida de esas familias y de esas personas que se quedan. Esto en el entendido de que es necesario que agilicemos la discusión de las políticas públicas migratorias, no solo desde el contexto de los que están cruzando esa frontera, sino también desde el apoyo que es necesario que tengan esas familias que tienen que cambiar sus roles ante la partida de uno de sus miembros. Sabemos también que es muy distinto que se vaya un hombre a que se vaya una mujer. Sabemos también que es muy distinto que se vaya una mujer que tiene hijos a que lo haga una mujer que no ha tenido descendencia. De esta forma, conocer qué pasa con las familias y cómo se reorganizan para hacer esa vida familiar a partir de la migración es una situación que tenemos que empezar a documentar de manera mucho más exhaustiva desde los espacios académicos, tanto como desde los espacios públicos. Les quiero recordar que tienen ahí a la mano redes sociales para que se comuniquen con nosotros y también platiquen entre todos. Regresamos. Mi familia es la razón de mi vida. Nos divertimos, platicamos e intentamos salir adelante, siempre juntos. Participamos de las decisiones de nuestra comunidad, discutimos los problemas del país y de nuestro estado. Y si me lo preguntan, sí, iremos a votar. El próximo 4 de junio votaremos para renovar la gubernatura del Estado de México. A esta elección tú le das valor. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Si fuiste seleccionado como funcionario de casilla, un capacitador asistente electoral te visitará. Ábrele la puerta y escucha lo que tiene que decirte. Participa. Los mexiquenses te necesitamos. El próximo 4 de junio votaremos para renovar la gubernatura del Estado de México. A esta elección, tú le das valor. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Estamos de regreso, gracias que siguen con nosotros aquí entre todos. Seguimos platicando de las elecciones con el consejero, con el maestro Saúl Mandujano. Y bueno, el tema de los debates ya están ahí a la vuelta de la esquina. Mucha gente pues toma precisamente el debate como una manera de informarse más sobre las propuestas que tienen los candidatos. Platícanos, por favor, de este tema. Sí, te diré una información básica. De acuerdo con nuestro marco normativo, estamos obligados a organizar 2 debates.
Esos debates se organizan con base en una subcomisión. El IEN integró una subcomisión de debates en la que participan los representantes de los candidatos y 3 consejeros electorales, pero pueden asistir los demás consejeros, y van definiendo el formato de los debates. En esa parte se está trabajando ahorita. El primer debate posiblemente sea la próxima semana. Es una cuestión que están decidiendo los candidatos junto con los integrantes de la subcomisión, pero son 2 debates obligatorios en los que se invita a todos los candidatos. El consejero presidente del instituto debe invitar a los candidatos con 10 días de anticipación a cada uno de los debates, y el debate se puede organizar aún y cuando no vayan los 7 candidatos. Claro. Oye, ¿los independientes es lo mismo? ¿Se integran todos ahora que tenemos esta figura de independientes? Sí, los candidatos independientes tienen ya representación en las comisiones. En esta subcomisión de debates están los representantes de los 2 candidatos independientes, asisten, platican y se enteran de lo que se está acordando para los 2 debates obligatorios. De los medios, de los debates en los medios, ¿cada quien puede organizar su debate? Sí, cada medio puede organizar su debate. Está previsto en la norma que le avisen. No le piden autorización al instituto, solo le comunican. No, bueno, eso sería un... O sea, el instituto sería un mal mensaje. Sí. Cualquier medio, una universidad, puede organizar debates. Sí. Lo único que previene el código es que le comuniquen al instituto la organización del debate, y el debate debe de organizarse por lo menos con 2 de los candidatos. Es como un formalismo, ¿no? Claro. Sí, porque si es de pedir permiso, bueno, no te quiero yo. El instituto no autoriza, nada más se entera de cómo están los debates y lo organizan libremente cada una de las instituciones o de los medios que tenga interés en llevarlo a cabo. La idea es que participen por lo menos 2 candidatos. No dice, fíjate con cuidado, no dice la norma que deban invitar a todos. Sí. Que es una, digamos, interpretación interesante para los medios de comunicación. O sea, cada medio puede decidir o cada programa puede decidir si nada más invita a 3, a 4, a los 7. La norma no tiene precisión en ese caso. No dice la norma que se debe invitar a todos. Lo que sí aclara es que por lo menos deberán participar 2 de los candidatos. Muy bien. Oye, en el caso de, hemos visto a últimas fechas el tema de la violencia política. En el Estado de México se ha mencionado precisamente este tema. ¿Qué pasa con la cuestión de violencia política? ¿Cómo actúa el Instituto Electoral cuando hay un señalamiento de estos? Bueno, aquí hay un tema interesante, Lupita. Recordarás, hay un protocolo, tú acostumbras a estar siempre muy bien enterada de esos temas. Hay un protocolo contra la violencia política que se ha venido aprobando tanto en instancia administrativa, que es el INE, como en el ámbito jurisdiccional, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y la idea es erradicarla, es evitar este tipo de mensajes que agravian, que afectan, que perjudican a las mujeres en la contienda electoral. Hay varios logros. Tú eres testigo del logro de la paridad de género. Sí. No puede haber paridad de género en una contienda de gobernador como sí la hay en las otras contiendas, porque aquí no se obliga a que los partidos postulen paritariamente hombres y mujeres porque es solo un cargo de elección, pero para diputados y para ayuntamientos sí la paridad se va cuidando, que es un tema relevante que me parece podríamos luego platicarlo para el tema de la reelección, porque enfrenta un desafío la paridad de la reelección. Así como avanza en la paridad, avanza también para erradicar la violencia política, evitar ese tipo de mensajes que ofenden, agravian, desprestigian, calumnian a una mujer. Y las quejas que se presenten, lo he insistido, el instituto integra los expedientes y los turna al área que corresponda o la autoridad que corresponda. Oye, en el tema de la participación ciudadana, hemos hablado ya en este espacio de los candidatos, de las campañas, pero ¿qué pasa con la participación ciudadana? Los medios están a todo lo que dan, ¿no? Cubriendo toda la información. Es una elección muy importante. Ya nos mencionabas de los estados en los que habrá elección para gobernador y para presidentes municipales, como es el de Veracruz, pero ha llamado mucho la atención el Estado de México. ¿Es verdad que la gente también está interesada o cómo vamos con esto? Veía un dato que decía que mucha gente no sabe cuándo es la jornada electoral y a mí me parece que, no sé si estamos más interesados en los medios o la ciudadanía, pues de plano ya estos temas están tan desencantados que ya no le interesan.
En esos 47 días que nos quedan previo al 4 de junio, que es la jornada electoral, sí el instituto debe intensificar una campaña de difusión para, primero, arraigar, lo has mencionado, la fecha de la jornada electoral. Sí, efectivamente hay ciudadanos que no saben que el 4 de junio, ya no en julio, porque la gente cree que votaremos en julio. Se confunde uno, ¿no? Se confunde uno, ¿no? Vamos a votar el primer domingo de junio, no como tradicionalmente se venía votando, que era el mes de julio. Sí. Entonces es importante arraigar la fecha de la elección, 4 de junio, y combatir este fantasma de la abstención, porque sigue amenazando la abstención. Yo creo que sigue siendo una amenaza real, la abstención, a la que hay que combatir fomentando la participación ciudadana. Has tenido varios programas de televisión que yo he visto sobre participación ciudadana, participación de los jóvenes, y creo que el IEM debe de redoblar esfuerzos para que haya mayor interés en votar el 4 de junio. Creo que todavía nos queda un margen de espacio para poder intensificar la promoción del voto. Cuéntanos de cómo está trabajando en estos momentos el instituto. Están haciendo las boletas. ¿Qué pasa que nosotros no vemos cuando ya vamos a la jornada electoral? Pues ya pasó todo esto que nos estás platicando en estos momentos, de cómo se trabaja, de qué se hace, pero mientras tanto, el paso a paso, ¿qué pasa con las boletas, con la papelería formal? Fíjate que el proceso electoral de México es un proceso muy largo, que comienza en el mes de septiembre, previo a la elección, se vota en junio, es decir, se lleva casi 9 meses preparar la jornada electoral, y luego se lleva casi 3 meses más calificar la elección y declararla válida. O sea, el proceso es muchísimo, dura, ¿verdad? Estaba platicando con un compañero y me decía, oye, es que en Francia, por ejemplo, para elección presidencial, creo que son 2 semanas las campañas. Entre primera y segunda vuelta en Francia son unos cuantos días. Entonces, en cuestión de meses, Francia utiliza menos de la mitad de lo que nosotros empleamos en la preparación de la jornada electoral, ellos durante todo el proceso. Lo acaban en menos de 4 meses y medio. Sí. Pero me hiciste una pregunta interesante, ¿en qué están las boletas? ¿En qué están? Las boletas ya están imprimiendo. Se van a imprimir un poco más de... Son casi 12 millones de boletas, ¿no? Las están imprimiendo. Fuimos hace 2 semanas a firmar las boletas, los consejeros, los representantes de los partidos políticos firman las boletas. Es una firma que no se ve a simple vista, es una medida de seguridad. La boleta es infalsificable, Lupita. Tiene muchísimos candados, ¿no? Muchos candados. Pues se dice que también por eso nos cuestan tanto las elecciones, por la desconfianza. Muchos candados. El costo de la boleta por unidad tal vez no sea demasiado, $1.40 cuesta cada boleta, pero si la multiplicas por 12 millones, pues entonces el costo sí se dispara. Tiene muchos candados, tiene candados que no se ven, otros que sí se ven a simple vista. Pero la boleta cumple con una extraordinaria medida de seguridad. Bueno, son 16 medidas de seguridad las que trae la boleta electoral. ¿Ya están todos los candidatos? ¿Ya están los nombres? Ya están, los nombres de los 7 candidatos están ahí. Se cuidan detalles, Lupita, que parece mentira, el ciudadano no lo ve, pero se revisan aspectos tan elementales como la proporción de los emblemas de los partidos políticos. Sí. ¿No? Se cuida con detalle el color, se cuida con detalle el espesor del papel. Es minucioso el trabajo que se hace con las boletas electorales, y la empresa es una empresa que ha trabajado ya varios procesos con el Estado de México y de nueva cuenta fue la que salió favorecida. Es una empresa que da, me parece, mucha confianza a la impresión. ¿Cómo se determinan los partidos? ¿Por antigüedad del partido? Por orden de registro. De registro. Viene siempre Acción Nacional. Primero, recuerda que tenemos coaliciones ahora, pero las coaliciones, los emblemas van por separado. El Estado de México tiene contemplado una figura que no se utilizó, que es la candidatura común. Si hubiera sido utilizada la candidatura común, los que compartieran candidato irían en un emblema único. Sí. Si 2 partidos postularan al mismo candidato vía candidatura común, el emblema sería de una candidatura común. Como no hay, son coaliciones, los emblemas de los partidos vienen por separado. Sí. Es decir, el PRI, Nueva Alianza, el Partido Verde Ecologista y Encuentro Social comparten al mismo candidato, pero los emblemas de los 4 partidos vienen
por separado. Si un ciudadano... O sea, vamos a ver el nombre del candidato... 4 veces. Ajá. Vas a ver el nombre del candidato 4 veces. Ajá. Si un ciudadano tacha el nombre de ese candidato en 2 emblemas, el voto es válido para el candidato porque sabemos cuál fue la intención del sufragio. Sí. Y de los otros está pues de manera diferente, no van con otros partidos, van solos. Van solos. Ajá. Solo hay una coalición. Recordarás que hubo en un principio 2 coaliciones. Sí. PRD y PT habían suscrito un convenio de coalición que después tomaron la decisión de separarse y entonces quedaron sin coalición. PT va con un candidato y PRD va con un candidato. Los independientes también van solos. También van colocados en orden de su solicitud. Los partidos van en orden de registro, terminan los partidos, luego viene el primer candidato independiente y luego viene la segunda candidata independiente. Muy bien, pues seguimos con más de este tema. Antes vamos al segmento de cultura. Ubicado en el centro de Toluca, el Cosmovitral nos muestra un sitio lleno de paz y belleza en medio del movimiento cotidiano y se ha convertido ya en uno de los sitios emblemáticos de la capital mexiquense. El Cosmovitral se construyó como parte de las acciones conmemorativas del centenario de la independencia para ser utilizado como mercado. Al estallar la Revolución Mexicana y por otras eventualidades, el mercado 16 de septiembre fue inaugurado hasta 1933. Funcionó aproximadamente 40 años y cuando fue reubicado en un espacio más amplio, el destino del edificio se convirtió en un vitral diseñado por el artista mexiquense Leopoldo Flores, quien plasmó en él la confrontación eterna entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad, la dualidad de ángeles y demonios. El Cosmovitral no es solamente una obra de arte, pues constituye también un jardín botánico con ejemplares de cientos de especies procedentes de todos los continentes, además de varias fuentes. Alberga una escultura dedicada a Issei Matsuda, investigador y biólogo japonés, quien tuvo a su cargo la Comisión Botánica del Estado de México y dedicó gran parte de su vida a la clasificación y al estudio de la flora local. Cuenta también con la Linterna de la Amistad, monumento conmemorativo de la hermandad con Saitama, Japón. Visitar el Cosmovitral significa aventurarse a un mundo de luz y vegetación. Es una obra de arte completamente viva que cobra diversos sentidos según los ojos de quien desea contemplarla. Esta es la recomendación de Entre Todos. Hacemos una pausa, regresamos enseguida. Mi familia es la razón de mi vida. Nos divertimos, platicamos e intentamos salir adelante, siempre juntos. Participamos de las decisiones de nuestra comunidad, discutimos los problemas del país y de nuestro estado. Y si me lo preguntan, sí, iremos a votar. El próximo 4 de junio votaremos para renovar la gubernatura del Estado de México. A esta elección tú le das valor. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Si fuiste seleccionado como funcionario de casilla, un capacitador asistente electoral te visitará. Ábrele la puerta y escucha lo que tiene que decirte. Participa. Los mexiquenses te necesitamos. El próximo 4 de junio votaremos para renovar la gubernatura del Estado de México. A esta elección tú le das valor. IEM, Instituto Electoral del Estado de México.
amigos, estamos de regreso y continuamos con este tema realmente interesante en el que, bueno, pues estamos descubriendo y nos estamos informando de cómo va este proceso rumbo a la elección del, recuerden, 4 de junio. Y consejero, quiero preguntarte sobre la capacitación, ¿cómo va esto? A veces pensamos que los ciudadanos no quieren estar participando, a veces pensamos que a la gente no le interesa y luego nos llevamos la sorpresa de que hay personas que sí les interesa estar ahí metidas, como dicen, en el ajo, ¿no? Es una tarea del INE. Recordarás que la capacitación finalmente es una actividad que el INE podría delegar. Si tomara esa decisión, no lo hizo. La delegación no fue ejercida por el INE, entonces capacita el INE a través de un número importante de capacitadores electorales. ¿Cómo vamos? Me parece que bien. ¿Qué le toca al IEM? Al IEM le toca preparar una serie de materiales de capacitación. Sí. Para acompañar a los materiales del Instituto Nacional Electoral. El INE tiene un modelo, digamos, de manuales, de cuadernos de ejercicios que nos entrega a nosotros. Nosotros elaboramos el contenido, lo mandamos al INE para que el INE valide ese material de capacitación y una vez que el INE lo valida, le toca a alguien mandarlo a imprimir, entregárselo al INE y el INE lo distribuye entre los ciudadanos funcionarios de casilla. Vamos muy bien. El IEM ha cumplido puntualmente cada una de las actividades que en materia de materiales de capacitación le corresponde. Lo ha hecho oportunamente, todos han sido validados por el INE y sacamos incluso un video que en próximos días se presentará a los partidos políticos para que lo conozcan. Es un video de capacitación dirigido a los funcionarios de casilla, es decir, a los CAIs para que puedan capacitar a los funcionarios de casilla. Entonces vamos bien en la capacitación. Hay por supuesto un porcentaje de ciudadanos que a veces no quieren participar en esta jornada cívica. El INE tiene que redoblar esfuerzos, lo ha venido haciendo, impulsando las estrategias para persuadir, convencer de que puedan ser funcionarios de casilla. Sí, hay gente que dice, ay, ojalá que no me toque, ¿no? Que no salga mi letra por ahí cuando está la insaculación. Pero hay gente que conozco que sí, de verdad que le encanta estar ahí porque dicen, bueno, yo tengo que estar presente, ¿no? Y tengo que participar en este proceso. No todo el mundo está desencantado de la política. Es cierto, y hay un sorteo. Recordarás que eso se hace mediante un sorteo, donde se sortea la letra del abecedario, el mes de calendario. Y entonces hay ciudadanos a los que les volvió a tocar la invitación a ser funcionarios de casilla y eso incomoda un poquito que fueron funcionarios en el 2015 y de nueva cuenta en el 17 podrían ser otra vez funcionarios de casilla. Incomoda un poquito, hay resistencia, pero afortunadamente lo has mencionado bien, hay todavía un importante número de ciudadanos que sí quieren participar como funcionarios de casilla. Ahora tenemos una sola elección, que eso facilitaría mucho la operación del traslado del paquete electoral. El reto importante, lo ha declarado el consejero presidente del INE, la elección del 2018 es quizá la más compleja en la historia democrática de este país. Así es. Oye, en el caso de la logística, ¿cómo se están organizando? Logística, pero aparte también la seguridad. Platícanos estos dos temas, ¿cómo van? Hay un antecedente que generó mucha inquietud, que fue cómo se trasladaron los paquetes electorales en la elección del 2015. Sí, del año. Hubo contratiempos, había elección concurrente, había una elección federal de diputados, había 2 elecciones locales en el caso del Estado, y el traslado de los paquetes electorales fue un poco accidentado. Lento además, ¿no? Lento, y eso demoraba la operación del programa de resultados electorales preliminares, que es algo que queremos evitar para el 18. Y hubo sospechosismo, ¿no? Además, la gente se inquieta. Si tardas en darle el resultado, eso genera inquietud. Y para el 18 es un reto mayúsculo porque, Lupita, son de entrada 5 elecciones las que van a contabilizar los mismos funcionarios de casilla. Recuerda que hay casilla única para el 18. 3 elecciones federales, presidencial, senadores, diputados federales, más 2 elecciones locales. Y si hay consulta popular, las que se acumulen. Pues el reto del 18 es un reto mayúsculo que desde este momento tenemos que ir cuidando cómo operativamente, logísticamente resolver desafíos como el traslado de los paquetes electorales. Este año inquieta menos, hay una sola elección, se van casi de manera directa
eso lo decide el INE, el mecanismo de traslado. Nosotros estamos acompañándolo de manera directa de la casilla al Consejo Distrital de nosotros, porque no hay elección federal. En el 18 va a ser un poquito más complejo la operatividad. En el caso de la seguridad, ¿cómo va este tema? ¿Hay alguna situación que nos deba preocupar? Como lo hemos mencionado en otras ocasiones, en otras jornadas, focos rojos? Debo decirte que no, por el momento no. En el Estado de México no tenemos un foco rojo que diga, genera ya alarma, inquietud de que no se puedan instalar casillas electorales. En este momento te diría el IEM considera que habrá la suficiente seguridad para que se puedan instalar el total de las más de 18,700 casillas. El INE las instala, recuerda que el INE instala la casilla, opera la casilla, el IEM acompaña la operación de la casilla. En el caso de los candidatos, ¿alguno ha pedido seguridad? ¿Alguno ha tomado esta decisión? A nosotros no lo ha hecho. La instancia sería en todo caso, me parece que una instancia gubernamental, no el instituto, pero al instituto no le han solicitado nada por el momento. Tengo conocimiento de que no lo han hecho formalmente, y te diría que con los elementos que cuenta el instituto hasta ahorita no tenemos noticia de que un candidato haya solicitado protección y seguridad. ¿Cómo va todo en tiempo, en forma? ¿Cómo ves tú este proceso que está tan vigilado y que ha generado tanta atención, no nada más en el Estado de México, sino a nivel de todo el país? Este programa que hiciste favor de invitarme, Lupita, nos da la oportunidad de narrar, y agradezco mucho el detalle, cómo va el proceso electoral. Te diría, va bien. El proceso tiene un calendario que se ha ido cumpliendo puntualmente. Ese calendario se dio a conocer desde septiembre y no ha habido un contratiempo que dijera debimos haberlo ajustado. Te voy a poner el caso, quizás una pregunta, no sé si me la quieres hacer después, pero te anticipo un poquito. Un gran desafío fue los candidatos independientes. El calendario determinaba que los candidatos el 29 de marzo era la fecha en que, junto con los candidatos de los partidos, formalmente solicitaban su registro. Pero los candidatos independientes debían agregarnos la firma del respaldo ciudadano que por ley están obligados a obtener. Son más de 328,000 firmas por cada uno de los aspirantes a candidatos independientes, de manera que en 3 días el IEM debió verificar más de 1,700,000 firmas de respaldo ciudadano. No cotejamos la firma en estricto sentido, pero sí la capturamos y la procesamos. Muy bien, pues entonces todo va encaminado, y este día, justamente que estamos platicando tú y yo, empieza la tercera semana para que se cumplan pues 8, ¿no? Que son las que se ha considerado en esta jornada electoral. 59 días de campaña, entramos al día número 15, quedan 44 días de fuerte contienda electoral. Muy bien, pues Saúl, muchas gracias como siempre por platicar con nosotros, con el auditorio aquí entre todos. Muchas gracias a ti, Lupita, siempre es un gusto participar en este programa. Qué amable, igualmente gracias por estar con nosotros, y ya nos vamos. Muchas gracias a usted, que tenga una muy buena noche, buena semana, que la pasen todos muy bien.